quisiera era darle la bienvenida a todos a esta, creemos que muy pertinente y muy interesante actividad precongresual. Y lo segundo, casi más importante que quiero decirle, es que a las 7 de la tarde, saldremos, cruzaremos a los aledaños del Molinón y allí nos recogerán unos autobuses para llevarnos ya a recibir lo que es la bienvenida oficial al 41 Congreso Nacional de Semergen. No sé si se han dado cuenta mis compañeros de mesa, pero estamos ya ejerciendo esa desagradable función del moderador, que es ajustar los tiempos. A las 7 salimos. Bueno, mi nombre es José Antonio Noya, soy médico de familia en el Centro de Salud de Noreña y me ha tocado el honor de ser el vicepresidente científico de este congreso. Y además, en estos momentos, voy a comoderar esta mesa con don Alimpio Gutiérrez, periodista de Radio y Televisión de Madrid, experto en temas de salud. A mi espalda hay una diapositiva con mi conflicto de intereses. No creo que merezca ningún comentario, no era preceptivo el ponerla, pero sí que creo que viene muy bien para introducir el tema de hoy. En los últimos tiempos estamos asistiendo a un falso debate sobre las relaciones entre la industria farmacéutica y los profesionales sanitarios, en concreto con los médicos. No sé si es falso, si es desenfocado, si es incompleto, pero lo que está claro es que va muy poco más allá que de lemas, eslóganes, titulares, sin que nadie realmente se pare a fundamentar lo que nos están diciendo. Lo que hoy queremos hacer aquí en Semergen es, con luz y taquígrafos y con todas las partes sentadas, iniciar un debate realmente serio sobre este tema que creemos que es importante. Digo iniciar porque la sociedad pretende continuar el debate y poner en negro sobre blanco y documentar públicamente las conclusiones a las que hoy lleguemos. Como representantes de las partes, empiezo por mi izquierda y como presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos tenemos a don Serafín, tengo un problema ya con los nombres, Romero, ¿vale? A su lado, Gregorio Armenteros, Compliance Lead de Pfizer. A mi izquierda, yo creo que muy conocido, don José Martínez Olmos, exsecretario general de Sanidad. Empezando ahora ya por la derecha, tenemos a Oriol Güell, periodista del País, experto también en temas de salud. Don Humberto Arnés, que es el presidente de Farmaindustria. A don Andoni Lorenzo, que es el presidente del Foro Español de Pacientes. Y también, yo creo que en este foro muy conocido, a don José Luis Gisterri, que es nuestro presidente. Y, por supuesto, que también contamos con todos vosotros. Para eso se os ha entregado una cartulina. En un momento que creáis que queréis hacer una pregunta a la mesa, la redactáis, levantáis la mano y la recogerá una azafata. Después, a esa pregunta, muy gustosamente le pondrá voz Alimpio. Ya, por último, habíamos dicho luz y taquígrafos. Y como taquígrafos también contamos con vosotros, ¿de acuerdo? No se nos ocurre nadie mejor para recoger lo que hoy aquí se concluya y para contarlo, ¿de acuerdo? Os agradecemos la participación en un campo, en otro y, por supuesto, la asistencia. Y yo ya, sin más, le voy a dar la palabra a Alimpio. Muy bien, pues bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. La idea es tener un tiempo de debate, una mesa en la que todas las partes que aquí participan puedan expresar su opinión sobre algo que nos parece, yo creo que a todos, y en eso coincidimos, algo fundamental, que tiene que ver con la transparencia en el ámbito sanitario, y tanto de las sociedades científicas como de todos aquellos agentes, todos aquellos actores de los que están ya participando en el Sistema Nacional de Salud, como de los nuevos que se están incorporando de última hora y que también merece la pena tenerlos en cuenta. Pero en lo que hoy nos centramos es en la importancia de la formación continuada de vosotros, de los facultativos, de los médicos, en este caso pertenecientes a Semergen, la importancia de esa formación continuada, la importancia de la investigación y la importancia de la transparencia en todas aquellas actuaciones que lleváis a cabo. Y, como digo, que llevan a cabo todos los actores. Ese es el objetivo de esta mesa, que ha sido una iniciativa vuestra, y yo, desde el punto de vista de medio de comunicación y como ciudadano también, creo que merece la pena y que es una gran apuesta que había que poner
en un foro como este, tan importante como este. Y así que vamos a hablar de formación, vamos a hablar de investigación y vamos a hablar de transparencia. Voy a hacerle preguntas a cada uno de los intervinientes para que lo puedan responder. Les ruego a todos ellos la máxima brevedad posible para que, en fin, todos podamos tener oportunidad de profundizar y de sacar más asuntos que seguramente merezcan la pena en esta mesa de debate. En relación a la formación, vamos a empezar por ese primer bloque. Va a haber, ya digo, 3 bloques: formación, investigación, transparencia. En formación, la primera pregunta ya directamente, tanto para los doctores Romero como Gisterri. A día de hoy, ¿en quién recae el peso real de la formación continuada de los médicos en el Sistema Nacional de Salud? Es muy sencilla la pregunta, la respuesta espero que también. Doctor Gisterri. Bien, en primer lugar, buenas tardes a todas y a todos. Agradecer vuestra presencia aquí, por supuesto a los contertulios y a todos aquellos que han favorecido que estemos debatiendo sobre un tema de rabiosa actualidad, diría yo, y que merece la pena que tengamos en consideración de cara, sobre todo, a nuestros jóvenes médicos y al futuro, dada la incertidumbre que subyace en el tema de la colaboración de la industria farmacéutica con los médicos. Yo creo que en este momento las circunstancias obligan a que la industria farmacéutica sea el adalid de la formación continuada, de la puesta al día y de la investigación en este país. Si no hay investigación, no hay progresión. Si no hay progresión, no hay nuevo conocimiento. La investigación, para mí, la vinculo a la formación. Y la formación es clave en el devenir de un sistema nacional de salud, tanto como que el que ha participado en un estudio, un ensayo clínico y conoce los entresijos de la investigación biomédica en España, donde, por cierto, hay gran desconocimiento a nivel social sobre lo que representa un departamento médico de I+D+I respecto a un departamento de marketing, yo creo que hay que debatir aquí y poner encima de la mesa claramente que son compartimentos totalmente independientes, que está plenamente justificado la investigación, incluso con la contraprestación que acarrea el trabajo ligado a un proceso de investigación, sobre todo con un objetivo, que es la salud de la población, y poder aplicar a nuestros pacientes al día siguiente de la publicación de un estudio lo mejor que hemos sabido de ese estudio de investigación. No quiero extenderme más porque habrá tiempo seguramente para debatir ampliamente. Serafín Romero. Sí, yo también me quisiera, previo a responder, agradecer a Semergen la oportunidad de estar en esta mesa y agradecer la oportunidad del tema de la mesa. Yo creo que, aunque parezca mentira, y estando en el año en que estamos y en el siglo que estamos, este es un debate que prácticamente casi cuando no teníamos canas también nos lo estábamos planteando y seguimos en la misma casilla de salida. La pregunta que me hace es ¿en quién recae la formación? Hombre, sería muy fácil. Podríamos pedirle al público que levantara la mano y que nos digan cómo se han financiado para venir a este congreso. Y esta sería la foto de la realidad que tenemos. Y esta es y sería muy fácil de contestar, ¿eh? No voy a contar mi experiencia a lo largo de los años y quién me financiaba o me ayudaba a participar, ¿no? Pero bueno, que no voy a dar ni la respuesta, todo el mundo sabe dónde recae. Quizá la pregunta tendría que ser ¿en quién debería recaer? O bien, no sé si hay que preguntarse en quién no debería recaer. Lo que está claro es que desde el punto de vista de la profesión médica, que es la parte que hoy me toca representar, la formación médica continuada es un deber ético, es un derecho y es una responsabilidad del propio médico, independientemente del debate que posiblemente ahora ahondemos más. Yo quiero dejar en esta primera intervención que es una responsabilidad, también un derecho y un deber desde el punto de vista ético, ¿no? Muy bien. Luego habrá seguramente oportunidad de poder profundizar más en este asunto. Vamos, el señor Arnés y Gregorio Armenteros. ¿Cuál es el gasto? ¿Cuál es la inversión que hace la industria farmacéutica en mejorar la formación, la investigación de los médicos en el Sistema Nacional de Salud? Bueno, me permites que antes haga alguna observación previa, porque creo que es importante recalcar que, a nuestro entender, la relación de colaboración que establece la industria farmacéutica con los profesionales pues es legítima, puesto que la industria se encuentra en la vanguardia del conocimiento del medicamento y, por tanto, tiene la obligación de compartir ese conocimiento, esa información,
Por otra parte, entendemos que es necesaria, que es beneficiosa, que es conveniente para mantener actualizado el conocimiento de los profesionales y, por lo tanto, hacer el mejor uso, en este caso, del medicamento. Creo también que es necesario reconocer la libertad o respetar la libertad tanto de la industria de poder organizar o participar en la formación de los profesionales como de los profesionales de poder ser formados a través de los apoyos que realiza la industria. Creo que ese elemento de libertad es muy importante tenerlo también presente, y de esa necesidad, y de esa libertad y de esa legitimidad creo que nace la obligación de que tengamos procedimientos objetivos, procedimientos rigurosos, procedimientos que garanticen la calidad de esa formación, y en todo caso se consigue en gran medida gracias a una gestión transparente de la formación que se proporciona a través de la industria. Formación que da lugar a que se eviten o se prevengan potenciales conflictos de interés, y transparencia que da la posibilidad de que reforcemos la independencia del profesional en su actuación. Dicho esto, te contesto de manera directa. En el año 2018, la industria, a través de ayudas directas para participación en congresos y otros actos, destinó 120 millones de euros, 118 millones de euros a la formación de los profesionales sanitarios, y de forma indirecta a través de sociedades científicas alrededor de otros 99 millones de euros. En total no llegaron a 220 millones de euros, una cantidad enormemente importante, un esfuerzo enormemente importante que sin duda redunda en beneficio de todos y especialmente de los pacientes, porque en última instancia lo que pretende es que la formación del médico permita que realice su actuación de la mejor forma posible. Dice usted 118 millones de ayuda a formación directa a los facultativos y 99 a las organizaciones. Para que a su vez realicen programas de formación. Sin contar investigación. No, la investigación no tiene que ver con la formación, es otro concepto completamente distinto, y hay otras aportaciones diferentes que bueno, pues también están transparentadas a través de nuestro código deontológico. Ajá. Luego continuaremos cuando toque el momento tanto de investigación como de transparencia. Señora Armenteros, ¿cómo lo ven ustedes desde, en este caso, una industria como es Pfizer? Pues, en primer lugar, buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme a este foro tan interesante y la oportunidad de conoceros a todos personalmente. Bueno, pues como compañía líder del sector farmacéutico, nosotros no podemos estar más de acuerdo con lo que acaban de comentar mis anteriores compañeros, ¿no?, en este debate. Nosotros somos una compañía que está firmemente comprometida con la formación continuada, con la formación médica continuada, bajo los más altos estándares de calidad y de ética. Y esto es lo que quería un poquito desarrollar en los próximos 2 minutos, que tenemos un tiempo muy limitado. Básicamente, nosotros somos responsables de aproximadamente el 5% de las cifras que ha dado Humberto anualmente. En el año 2018 dedicamos casi 10 millones de euros. Tanto en las aportaciones directas al profesional sanitario para que pudiese atender congresos, reuniones, jornadas formativas, como a través de sociedades científicas. Por lo tanto, es un firme compromiso que nosotros además queremos comprobar que tiene impacto, ¿no? De hecho, como os comentaba anteriormente, esa dedicación y esa contribución la hacemos desde los más altos estándares de calidad. Tenemos unos criterios determinados concretos internos para la selección de los profesionales para esa formación concreta. Uno de esos criterios más importantes es que el impacto que pueda luego tener en calidad asistencial y en salud del paciente sea crítico para poder participar en estas formaciones, porque nuestra dedicación, como la de todos los que estamos en esta sala, es el paciente y la salud de los pacientes y el bienestar de la sociedad, ¿no? Entonces, básicamente, también nosotros nos centramos en ese feedback y queremos obtener, porque nos motiva, ¿no?, para continuar en esa brecha, la opinión de los profesionales sanitarios, que utilizamos métricas para también validar de un año a otro, y en este caso utilizamos mucho el monitor Merco sobre reputación corporativa y nos da una buena posición, siendo uno de los aspectos que más se valoran la formación médica continuada. Ajá. Seguimos con el repaso de algunos de los integrantes de la mesa. Es ahora el turno de José Martínez Olmos. Si la formación de los médicos no fuera como parece evidente que es, en buena parte o en la parte más principal, gracias a la colaboración de la industria farmacéutica, ¿quién formaría a los médicos del Sistema Nacional de Salud?
Bueno, buenas tardes. También quiero agradecer la invitación. Es una pregunta complicada, porque si la formación de los médicos no fuera como está siendo, sería un cambio radical de lo que está pasando en todo el mundo. Entonces, otra cosa es si las administraciones públicas pueden y tienen que hacer un esfuerzo adicional o un esfuerzo mayor. Ese es otro debate también interesante. Y a mí lo que me parece fundamental es que la formación de los médicos, porque estamos en un congreso de médicos, tenga la calidad acreditada. No solamente desde el punto de vista de garantías de que la transmisión de información científica es correcta, sino también que trabajemos, y aquí creo que hay un papel muy importante de las administraciones, pero sobre todo de las sociedades profesionales, aseguremos que los profesionales saben interpretar o sabemos interpretar adecuadamente las informaciones científicas que se nos trasladan, porque algunas son absolutamente indiscutibles y otras son relativamente discutibles. Por lo tanto, creo que también hay que hacer un esfuerzo en asegurar que la acreditación de la calidad no sea solamente de que los conocimientos que se imparten estén bien documentados, bien transmitidos, bien de alguna manera aseguradas las comunicaciones al respecto, sino también que quienes recibimos la información sepamos interpretarla. ¿Quiero decir con esto que los médicos no sabemos interpretarla? No. Quiero decir con esto que los médicos tenemos que tener formación en metodología de investigación, en evaluación de tecnologías sanitarias, en comunicación, es decir, una serie de aspectos que no forman parte de nuestra formación como médicos en las facultades de medicina o en la formación como especialistas. Y esa línea que se está trabajando y que hay que agradecer especialmente a las sociedades científicas su actividad en ese sentido, es una línea que nunca se va a acabar y que nunca se tiene que acabar. Con este tipo de cuestiones, junto a otras que hablaremos a lo largo de la mesa, como la transparencia en las relaciones, podemos estar relativamente seguros de que podemos estar haciendo las cosas bien. Las administraciones pueden hacer algo más, pueden poner más recursos, pero en general nosotros formamos parte de un ámbito de conocimiento, el conocimiento científico médico, que no es exclusivo de un país, que es universal, entre comillas, porque los especialistas en pediatría son pediatras a nivel mundial, los de traumatología, traumatólogos a nivel mundial, y nos formamos en actividades tipo congresos nacionales, internacionales o mundiales. Entonces, desde ese punto de vista, no creo que vayamos a ir por un camino diferente a cómo va el mundo con el que nos interrelacionamos. Muy bien. Seguimos. Por parte de tanto las asociaciones de pacientes como la opinión pública, los ciudadanos de la calle, no sé hasta qué punto somos conscientes de cuál es el grado de formación de los médicos, y hablo ahora con Oriol, hasta qué punto somos conscientes, en el caso de las asociaciones de pacientes primero y luego vemos los medios de comunicación y la opinión pública, son conscientes de cuál es la cantidad y calidad de la formación de los médicos y la importancia que tienen que estén actualizados para darles la mejor prestación sanitaria. Buenas tardes. Gracias a la organización por invitar y por darnos la palabra a los pacientes. Desde el punto de vista de las organizaciones de pacientes, tengo que decir que no tenemos, la verdad es que mucho conocimiento de exactamente cuáles son las formas o cómo lo hacen los médicos en cuanto a su formación. Quizás también es cierto que no sea dentro de nuestras listas de prioridades una de las más importantes cómo lo hacen, pero sí que nos preocupa muchísimo el hecho de que estén perfectamente formados, porque evidentemente los pacientes lo que queremos es tener el mejor tratamiento y tenerlo con los mejores medicamentos, ¿no? Sí que nos preocupa, igual me salgo un poco de la línea de la pregunta, sí nos preocupa que los médicos tengan esa formación que sea la adecuada, pero lo que nos preocupa es que puedan ejercerla bien con todos sus derechos y sus libertades para poder ejercerla, ¿no? Porque en eso sí tenemos una cierta preocupación. Vemos que cada vez los médicos tienen mayor dificultad a la hora de tratar y prescribir medicamentos a los pacientes, ¿no? Entonces, es preocupante desde nuestro punto de vista que los médicos tengan una buena formación, un buen conocimiento de la realidad, de la sanidad y de los medicamentos, pero que luego a la hora de poder ejercer se vean con muchas limitaciones. Independientemente de quién financie o quién haga posible esa formación del profesional. Independientemente. Ajá. Muy bien. Oriol, desde el punto de vista de los medios de comunicación y la formación de la opinión pública, ¿cómo está este tema? ¿Es suficientemente conocido? ¿Es destacable?
¿merecería la pena abundar más en este tipo de información o no? Sí, yo me voy a acercar porque he preparado un PowerPoint para explicarme. Mientras llego allí, que me he puesto lo más lejos posible, quería agradecer también, como a mis compañeros de mesa, la invitación. Yo creo que no. La primera... ¿Está pasando? No, ahí, perdón, que no la veía. La respuesta es que no es conocida. Yo creo que no es conocida y que además supone un riesgo a nivel de reputación, pero también, como se dice en estos casos, una oportunidad. ¿Por qué digo que no es conocida? He mirado yo en el periódico El País las noticias con este tema central en los 2 últimos años y no ha habido ninguna noticia publicada sobre él. Sí que ha habido 3 noticias donde el tema se menciona de forma lateral y uno incluso, y ahí viene lo del riesgo, con ciertas connotaciones negativas. Otros medios, como el New York Times y el Guardian, también han publicado algo más que nosotros, pero ellos, en aquel sentido, se repite un poco esa incidencia de esas connotaciones negativas, que ahora intentaré explicar. Esa es la información que me refería. Es una asociación de entidades que presentaron una ILP en el Congreso, donde, entre los temas, pedían la creación de un fondo independiente para la industria para financiar la formación de los médicos, ¿no? Entendemos que en ese sentido pues es una plataforma muy activa, es decir, que representa una pequeña parte de la sociedad, muy movilizada, pero no deja de ser una pequeña parte. He intentado buscar también qué dicen otras organizaciones, entre ellas me he atrevido, si me permite, a poner aquí, recoger lo de la OMC, recogiendo un poco, bueno, supongo que lo conocéis, hay un par de temas interesantes, es decir, la OMC reconoce que es necesaria y conveniente, pero también incide que en el último punto que los expertos que hacen recomendaciones de un producto específico, tanto medios científicos como medios de comunicación general, deberán comunicar su vinculación con la industria sanitaria. Y esto es algo que no se hace muchas veces, ¿no? Mirando otras cosas para preparar esta presentación, he encontrado este artículo que me ha parecido interesante, fue publicado hace pocos meses en Gaceta Sanitaria. Está referido a las percepciones de médicos residentes de Madrid sobre este tema. Este es un trabajo hecho por el Instituto Carlos III y la Escuela Nacional de Sanidad, la Gerencia de Atención Primaria del SERMAS de Madrid, y han contestado a 350 médicos residentes de la Comunidad de Madrid. Y hay un punto muy importante que es el que está ahí señalado, no sé si se ve la letra, que es en el que, entre otras cosas que hablaremos más adelante, destaca que a menudo, y como podéis ver son más de la mitad, entre los documentos, los materiales de formación, encuentran o se sienten muchas veces, se topan con materiales que en realidad consideran que son de promoción del producto. Es decir, aquí entramos en una barrera gris, en un terreno gris que es, como luego hablaremos, de los que yo creo más importante aclarar. Tiene otros datos interesantes. Más de la mitad de los residentes consideran insuficiente la formación en la búsqueda de la evidencia terapéutica. Solo 1 de cada 5 se siente bien preparado para realizar una lectura crítica. Aquí hay un dato también interesante, que es que los que mejor valoran la formación en búsqueda de evidencia presentan actitudes más positivas hacia la industria. Y aquí la otra cara de la moneda, los residentes que refieren sentirse más preparados para afrontar los conflictos de interés presentan actitudes más críticas hacia la industria. Lo que me ha llamado también destaca el gran desconocimiento de la regulación que tienen estos médicos residentes, que no olvidemos son la crème de la crème de los estudiantes españoles, ¿no? La mitad desconoce normas en su lugar de trabajo, el 96% no ha recibido ningún código ético de su colegio de médicos y el 80% desconoce si existen documentos que regulen las relaciones con la industria farmacéutica en su sociedad científica. Hay otros puntos importantes, sé que cada uno de ellos merecería un debate, pero solo para enumerarlos. Las horas de formación de profesionales del Sistema Nacional de Salud. Hablamos mucho de la aportación de la industria. No olvidemos también que esas personas están en un horario laboral, con lo cual parte de esa formación también es financiada por el Sistema Nacional de Salud. Sabéis que hay otras voces que apuntan que el pago de la formación en realidad se hace a través del precio de los fármacos. Es decir, son muchos temas de los que tengamos oportunidad de hablar, solo los quería enumerar aquí. Y, en resumen, lo importante, ya termino, porque no sé si me estoy alargando un poco, es evidente que es un tema caliente que interesa en nosotros, eso sí que, pese a que no lo toquemos directamente, lo percibimos, ¿no?, en las informaciones que hacemos. Podemos concluir que existe una regulación no muy conocida y que no siempre se aplica, luego explicaré algún detalle de esto, y merece un debate importante, como se ha destacado abierto, y aquí no podemos más que agradecer a Semergen pues, la apuesta que ha tenido por hacer esta mesa, ¿no?, y la gran oportunidad, creo yo, de este foro.
Por último, yo creo, como decía, que era un riesgo, pero también es una oportunidad. Evidentemente, da una oportunidad a la industria de explicar sus actividades y su papel con los médicos, disipa dudas y recelos que pueda despertar y extiende y afianza buenas prácticas entre todos los actores del ecosistema sanitario para que el papel y las relaciones entre todos los agentes sean públicos y conocidos, lo que igual culmina con el objetivo que siempre se debe perseguir, que es la confianza de todos los implicados. Estupendo, muchas gracias, Oriol. Bueno, yo creo que de momento las posiciones están bastante claras. Yo lanzo una pregunta a la que ruego la máxima brevedad por todos y cada uno de los aquí presentes. Parece bastante evidente que la formación de los médicos depende básicamente de la industria farmacéutica, de esa colaboración. Si eso no fuera así, ¿cuál sería el mecanismo que ustedes consideran más adecuado, más pertinente para favorecer o facilitar la formación de los médicos en el Sistema Nacional de Salud si no tuviéramos en cuenta la colaboración de la industria farmacéutica? Empezamos por Serafín Romero. Sí, intentaré ser breve, pero intentaré también entrar un poco ya en polémica, ¿no?, con este tema. Si venimos comentando que es un deber y un derecho y una responsabilidad del médico, quizás una parte importante que tiene el coste derivado de esta formación, para aquellos que no tuvieran esa ayuda, lo que había que plantearse, y posiblemente salga en el debate, es que pudiéramos tributar a Hacienda y que quedáramos exentos por esos pagos que van para la formación y que además van a tener repercusiones sobre los ciudadanos, porque resulta paradójico o curioso que si la formación la da el sistema público contratador o un entorno privado contratador, es la propia empresa la que va a librar ese dinero y no hay problema con Hacienda. Resulta también un poquito paradójico que cuando la actividad viene, si tengo una consulta privada y la pongo en gasto de la consulta, tiene también pocos problemas con Hacienda. Pero lo que resulta chocante es que cualquier compañero que está cumpliendo con lo que dice el código no pueda desgravar precisamente el coste. Porque al final el debate, y yo quiero apuntarme a lo que ha comentado el doctor Martínez Olmo, está en la calidad y en la acreditación de la formación, no en la financiación. Lo que pasa es que, por entrar un poco en polémica, yo sí que plantearía un escenario donde aquí todo el mundo desgrava, menos el médico que quiere pagarse su formación por sí mismo, ¿no? Ajá. Doctor Armenteros. Bueno, la verdad que es una pregunta un poco complicada de entender, ¿no? Porque en un supuesto de no existencia del sector farmacéutico subvencionando, facilitando la formación es pues un poco difícil de entender hoy en día, ¿no? Pero bueno, yo puedo hacer un poco una reflexión y pensar que entonces debería ser la responsabilidad del empleador, ¿no? 100%, es decir, yo pertenezco a una compañía farmacéutica y la compañía farmacéutica, para que yo pueda desarrollar mi puesto de trabajo, mi función de la mejor manera, pues dedica unos recursos en formación de los cuales yo me beneficio, enfocados a la posición, a la función y al puesto de trabajo, concretamente. No se me ocurren otras soluciones, ¿no? Sino que el empleador tome partido, claro. Ajá. Pepe Martínez Olmos. Yo es que creo que hay una afirmación que yo no comparto. La formación de los profesionales médicos no la hace la industria farmacéutica. La están haciendo las sociedades científicas, las organizaciones profesionales. También la hace la administración en parte. La financiación puede ser mayoritariamente de la industria farmacéutica, que es diferente. Esto no es un tema menor, porque me parece que es donde hay que situar la clave. Yo soy muy partidario de sociedades científicas profesionales potentes, en el sentido de cuidar en el planteamiento de la ética profesional las cuestiones de calidad que antes hemos comentado. Y si tuviera, yo creo que decir, ¿es de responsabilidad de la administración o responsabilidad de los profesionales con la industria farmacéutica? Yo creo que es un debate que no nos lleva a ningún sitio. Si tuviera que decir, si algo es responsabilidad de la administración pública, es formar a los profesionales o ayudar a que se formen en interpretar bien la ciencia. Esto para mí es fundamental. O sea, yo prefiero poner recursos públicos a que todos los profesionales sepamos interpretar una P por debajo de 0,05 a que formemos en el último avance en una materia determinada donde el conocimiento no está en la administración, lo puede tener una compañía farmacéutica a la que le tendremos que exigir que publique los datos, que sea transparente en la información de los datos de investigación con los pros y los contras de los avances científicos.
Yo creo que este es el debate. A mí me parece que eso es fundamental. Por supuesto que todos los recursos que se pongan a la formación de los profesionales, teniendo en cuenta que venimos de una tradición justa o injusta de no haber hecho las cosas bien, y no me refiero solamente a España, en otros sitios, pues conviene que sea con transparencia, con unos criterios de código ético para darle garantía a la sociedad. Por supuesto que eso es importante, pero me parece mucho más importante reforzar el trabajo de las organizaciones profesionales en la línea que yo he comentado. Yo voy a contar una anécdota. Yo fracasé en una de mis iniciativas cuando estaba en el Ministerio, donde creyendo esto que estoy diciendo, pusimos en una convocatoria 3 millones de euros para formación en metodología de investigación a disposición de las organizaciones profesionales para que ellas formaran a quienes quisieran. Era un dinero limitado, pero eran 3 millones de euros. Fracasamos, porque estoy hablando de hace 10 años. Las sociedades científicas profesionales de hoy tienen una situación diferente hace 10 años, porque también la sociología, la cultura profesional y social también evoluciona. Pero a mí me parece que esto es fundamental, porque yo lo que quiero es saber interpretar lo que me están comentando. Cuando aquí cualquiera de los médicos o médicas que están en el Congreso de Semergen ha venido, probablemente no haya venido a escuchar esta mesa como prioridad, sino habrá venido porque hay un seminario de avances terapéuticos en no sé qué cosa, etcétera. Y viene con la confianza de que Semergen le está dando posibilidad de una formación rigurosa. Esta es la cuestión fundamental. Ajá. Doctor Gisterri. Bueno, yo creo que hay dos cuestiones. Una es qué está sucediendo, de dónde venimos, qué está sucediendo, y también pues, ser un poco práctico qué se puede hacer. En este momento el principio de ética, transparencia, rigor, calidad debe de presidir nuestras actuaciones. Creo que es así, estamos todos de acuerdo. Semergen puede presumir y presume que a raíz del Código Buenas Prácticas de 2014 fue la segunda sociedad en España en el 2015 en publicar las transferencias de valor, la segunda, donde publicamos lo que proviene de la industria, que por cierto, aunque la gente se piense, o los compañeros, que nos nutrimos básicamente de la industria, no. Semergen en este momento tiene un 38-39% de aportación de la industria, lo demás viene de cuotas y otros ingresos, por tanto, podemos presumir de eso. Probablemente hay que dar un cambio, porque eso es la declaración agregada y habrá que ir a la individualizada y cada uno campa a sus anchas como debe de ser, con Hacienda y como competa. Pero claro, el avance biomédico constante e imparable obliga a estar al día. Y si hay un estudio en diabetes que dice que hay una molécula que reduce la mortalidad cardiovascular, tendremos que ponerla en práctica. Y eso se pone en práctica en un congreso o en estos foros. Y claro, ¿qué vale una inscripción a un congreso, señores? 500, 600 euros, más desplazamiento y alojamiento. Y si es un internacional no os digo nada. Por tanto, ¿qué se puede hacer? Yo creo que en este momento hay que aceptar la realidad. Que si yo quiero trasladar a mis pacientes el lunes lo mejor en diabetes, tendré que ir a un congreso donde se publique lo mejor sobre diabetes. Me estás provocando. Claro, miro para Andoni porque es presidente de FEDE, Federación Española de Diabéticos. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que las sociedades científicas, de acuerdo con Pepe, podemos ser intermediarios de la canalización de ese tipo de ayudas. Es decir, señor Laboratorio X, dele usted a la sociedad científica estos ingresos, estos presupuestos, y dedique usted a formar a los médicos. Y de manera independiente, el médico, la sociedad científica en este caso, dirige esa formación hacia aquellas áreas de más interés. Es un tema que está encima del tapete, que ya se hace en algunos países y que probablemente va a conducir a que sea una formación independiente, reglada, basada en la mejor evidencia. Pero en este momento, insisto y reitero, después del Código de Buenas Prácticas del 2014 en España, han cambiado mucho las cosas. Han cambiado mucho las cosas. Y la verdad es que en este momento hay una publicación, creo que muy importante, de los conflictos de intereses, que yo a mis compañeros me dijo, no tengamos miedo a declarar lo que hacemos en la formación de nuestros compañeros. Y si estamos participando en un ensayo clínico para demostrar que la aspirina en prevención secundaria previene el ictus y el infarto de miocardio y tengo que interiorizar ese estudio, tengo que venir a estos foros. Y yo creo que en este momento la Administración ni ninguna sociedad científica
va a poder permitirse actualizar conocimientos. Antoni. ¿Cuál era la pregunta? Porque hemos hablado ya de tantas cosas que casi me tengo que apuntar. José Luis me está provocando. Claro, dilo. Pero está muy bien esa provocación. El asunto es, ¿de quién dependería? Si no estuviera la industria farmacéutica, ¿quién va a formar principalmente a los sanitarios? Nosotros creemos que para realmente resolver el problema de la falta de información que tenemos los pacientes sobre la formación de los médicos y otras informaciones o formaciones, evidentemente lo que creemos es que las sociedades médicas científicas deben de trabajar y de colaborar de una forma más normalizada por medio de convenios y de actuaciones con las asociaciones de pacientes. Esto es muy importante. Somos las asociaciones de pacientes las que canalizamos toda esa información que nos llegan pues de distintos ámbitos y agentes y administraciones sanitarias, donde informamos a todos nuestros socios. También es muy importante, y por eso le decía José Luis, me está provocando, en esos convenios también creemos que es muy importante que las organizaciones, y digo organizaciones, no digo pacientes, las organizaciones de pacientes también podamos participar de los congresos, porque nosotros los pacientes queremos tener también esa información, que al final las tenemos. Ahora mismo tenemos un sistema regulado de tal forma que no podemos acudir a los congresos médicos por este tema que pueda haber medicamentos y no podemos estar al lado de los medicamentos, pero nosotros no queremos estar al lado de los medicamentos. Nosotros lo que queremos saber, como decía el doctor Isterri, tener la información de cuáles son esos avances y cuáles son esas novedades que están surgiendo en distintas materias. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que las asociaciones médicas colaboren de una forma reglada, continua, con las organizaciones de pacientes. Desde el Foro Español de Pacientes lo estamos haciendo con Serafín, lo estamos haciendo con Isterri, pero hay que bajar también abajo a las organizaciones autonómicas y locales. ¿Qué pasa con todas esas asociaciones de pacientes que no les llega la información? Porque para cuando nosotros mandamos un mail, pues para cuando llega esa asociación, pues llega ya bastante o tarde o distorsionado o no les llega, ¿no? Por lo tanto, creo que el trabajo está hacia las asociaciones de pacientes, que son las que tenemos el contacto directo con los pacientes. Muy bien. Humberto Arnés. Bueno, yo creo, pues surgido muchos temas, pero voy a intentar ceñirme a la pregunta. Yo creo que, sinceramente, la formación médica debe entenderse de una manera muy amplia y, por lo tanto, debe únicamente delimitarse por el alcance y por el contenido de esa formación, pero no por quién la imparte. Debemos preocuparnos porque, como decimos, tenga calidad, tenga contenidos objetivos, tenga criterios de alto nivel científico que estén a la vanguardia del conocimiento, y no es excluyente que junto a la industria farmacéutica la puedan realizar, como ya la realizan, sociedades científicas, colegios profesionales, universidades, cualquiera que tenga un conocimiento que esté a la vanguardia del avance científico y que con esos criterios de objetividad, transparencia, rigor y calidad pueda impartirla. Salgo o contesto o abundo en lo que decía antes Isterri en relación a la canalización de ayudas para formación a través de las sociedades científicas, que nos parece un mecanismo adecuado, pero tampoco excluyente o tampoco exclusivo. Repito, en esa libertad que todos debemos tener, tanto el profesional de ver por dónde se canaliza su formación, pero también de las compañías farmacéuticas, si entienden que la formación deben proporcionarla de forma directa o la deben canalizar a través de sociedades científicas. Creo que ese principio de libertad es fundamental y que lo que aquí es necesario es que garanticemos la calidad de esa formación con contenidos adecuados, objetivables, transparentes, que permitan que el médico adquiera la mejor formación posible. Muy bien. Oriol, ¿cómo lo ves? Yo soy muy breve en este punto porque es un tema muchísimo más técnico y complejo y por tanto no creo que sea mucho lo que pueda aportar, pero sí que me gustaría indicar dos temas que luego desarrollaré en la tercera parte. Uno es el tema de la reputación, la formación de los profesionales. Obviamente nadie ignora que es lo más importante que hay y aquí se mezclan otros temas que probablemente no tengan nada que ver, pero sí que es importante tener en cuenta. Y uno es el de la reputación de la industria farmacéutica, que luego tendremos más oportunidad de hablar, y que no pasa, no es ningún secreto y
lamento decirlo porque está aquí al lado, pero lo sabrá, que no pasan los últimos años por sus mejores momentos y, por tanto, sería una pena, una lástima decir que una cosa se viera influida con la otra, cuando, digamos, la reputación, como la salud del paciente debería, la formación como la salud del paciente debería ser algo sagrado y, por tanto, la mejor manera de blindarla y que no se vea contaminada de otros debates que no tengan que ver, pero como los actores son los mismos, pueden afectar, pasa por la parte que es la que yo conozco mejor, y estoy aquí otra vez más por la transparencia, y perdonar que siga insistiendo tanto. Y aquí engancho esta idea con otra que ha dicho el doctor Gisterri, que es, él ha dicho, y es verdad, lo que cambió y a mejor a partir de 2015, lo de buenas prácticas, la publicación. Pero yo explicaré después que es un buen caso, es un buen paso hacia el camino correcto, pero que está incompleto. Se ha completado y lo vemos cada día nosotros en el ejercicio de nuestro trabajo. Es decir, que se publiquen millones de datos en Excel que están en las páginas web, que no están, digamos, sistematizados, que no se conocen, etcétera, no quiere decir que ese espíritu de transparencia que debe impregnar todo el sistema se haya trasladado a la realidad. Y tú lo habrás visto. A mí yo me encuentro, y luego pondré algún detalle todavía, con expertos, doctores, que se sienten absolutamente incómodos cuando les sugieres, que es algo que creo que los medios debemos hacer, que, hombre, que si un experto opina sobre un tema o sobre un producto cuyo fabricante tiene relación de una forma u otra de transferencia de valor con este médico, esto al lector le interesa, obviamente. Luego ya hablaremos de qué condiciones, cómo debe hacerse. Entonces, nos encontramos todavía que hay desde médicos que se sienten absolutamente aterrados y ya prefieres no llevarle a esa situación y que es mejor, pues, tampoco es una cosa que se hace de un día para otro, entendemos que hace falta un proceso, pero ese miedo refleja un síntoma, que es que todavía la cultura de la transparencia no está completamente ni bien asentada en todo el sistema, y yo creo que es un punto importante, no para fustigarse ni para tal, sino para aprender y para mejorar en el futuro. Dejamos el ámbito de la formación en sentido estricto y muy ligado a él va todo aquello que tiene que ver también con la investigación. Y antes ya se ha comentado aquí por distintos intervinientes. La primera pregunta para Gisterri y para el señor Humberto Arnés. La investigación que se hace... Bueno, hay una pregunta que desde los medios de comunicación siempre tenemos alguna duda en relación al tema de la investigación. Primero porque hay una falta de información bastante abundante en relación a en qué se investiga y por qué. Esa pregunta la quiero trasladar. ¿Decide la industria farmacéutica qué cosas interesa investigar? Y eso es lo que trasladan también a las sociedades científicas, a los equipos de investigación en las universidades, a los médicos en las consultas, en los hospitales, en los centros de salud. ¿O no? ¿Cómo se determina eso? ¿De quién depende la decisión de investigamos en esto o en aquello otro? Bueno, yo creo que hay que diferenciar el ámbito hospitalario del ámbito de atención primaria. Yo el ámbito hospitalario lo conozco, somos pioneros a nivel europeo, eso dirá mejor que yo Humberto Arnés, en lo que es ensayos clínicos. Podemos presumir y presumimos de ser probablemente el número uno a nivel europeo en ensayos clínicos y segundo en pacientes, ¿no? Algo así. Somos, o al revés, pero somos de los mejores. Por lo tanto, la investigación biomédica en España está muy avanzada a nivel de hospital. Eso da notoriedad, da relevancia, da prestigio. Y nuestros investigadores circulan por todo el mundo al amparo de estudios relevantes. Eso es bueno, eso es muy bueno. Además, esta gente luego pues, nos forma a los médicos de familia. En primaria... en este momento, datos del INE de junio, somos 35.000 médicos, 30.000 de atención primaria en el Sistema Nacional de Salud. Investigamos, no llega a un 5%, en lo que es investigación rigurosa en plan ensayo clínico. Hablamos de 1.500 como mucho. Y aquí tiene mucho que ver... Y permitirme que lo diga, pues que también hay que decirlo, que tenemos mucha barrera administrativa y tenemos mucha falta de reconocimiento, aparte de barrera de tipo de índole pues, personal, presión asistencial, número de pacientes, etcétera, ¿no? Pero es verdad que no hay un reconocimiento de la investigación como tal en atención primaria como un medio de progresión y de crecimiento curricular.
cosa que sucede, por ejemplo, en los hospitales, donde se investiga, se crece curricularmente, se llega a catedrático, y en España tenemos un catedrático de medicina de familia, por ejemplo, solo uno, ¿no? Entonces yo creo que esto, con la investigación, que para mí va ligada de manera ineludible a la formación, la investigación debe ir ligada a la formación. Investigo que bajo la tensión arterial con un fármaco y voy a formar a mis médicos que efectivamente voy a mejorar la salud de la población en base a ese estudio. Por tanto, yo el ámbito hospitalario no lo conozco, pero sí que reivindico desde aquí la necesidad, la notoriedad de que haya un reconocimiento al médico de familia como un aspecto sustancial de crecimiento y, sobre todo, de prestigio personal. Porque el que ha participado en un ensayo clínico y ha metido a pacientes y la han llevado por medio mundo presumiendo de que la aspirina previene el ictus en prevención secundaria es muy importante. Por lo tanto, yo creo que tenemos que crecer más en atención primaria, respetamos hospitalaria, pero hace falta que desde el Paseo del Prado o desde las administraciones autonómicas se considere mucho más la investigación AP. Humberto. Vamos a ver, Limpio, te voy a responder, pero no sé si habrá segunda vuelta para profundizar en algunos otros temas Sí, de investigación y la industria. Una pequeña segunda vuelta. Venga, pues no, te contesto, vamos a ver. Directamente, ¿quién decide lo que se investiga? Sin duda la sociedad. Y especialmente canalizada por los profesionales, por los propios responsables de los temas públicos, porque la industria lo único que hace es responder a esa necesidad de la sociedad. La industria lo que intenta es investigar sobre tratamientos que permiten cubrir necesidades todavía hoy no satisfechas. Y es así. Ahora, a partir de ahí, ¿quién decide proyectos concretos para poder investigar en el ámbito de investigación clínica? Pues la industria farmacéutica, porque respondiendo a esa necesidad son los que, a través de la investigación clínica que recoge el resultado de la investigación básica y la investigación preclínica, permite que estos medicamentos finalmente puedan ver la luz. Eso no quiere decir que los propios profesionales o el propio sistema tenga mecanismos para poder realizar también investigación básica, preclínica o clínica con fondos públicos que complementan o que intentan también suplementar o complementar esas investigaciones que realiza la industria farmacéutica. Luego, en definitiva, entre todos lo que intentamos es satisfacer necesidades no cubiertas que tiene nuestra sociedad y en muchos casos la información la canalizan a aquellos que conocen esas necesidades. Y la industria no hace más que recoger ese guante e intentando trasladar el conocimiento científico a tratamientos que en la práctica permiten solventar esas necesidades. Y nuevamente aquí la relación entre las dos partes es crucial, puesto que quien acumula ese conocimiento en la práctica clínica es el médico. Y la industria no podría desarrollar medicamentos si no pasan por fase clínica a través de la experiencia del médico y la participación activa de los pacientes para que finalmente demuestre que son eficaces, tienen seguridad y calidad y por lo tanto permiten atender esas necesidades. Eso es así y por lo tanto es un círculo virtuoso que se genera porque ganan todos. Gana el profesional porque está en contacto con los mayores o los mejores desarrollos, o los desarrollos más de vanguardia y además en relación con otros profesionales en todos los ámbitos internacionales. Gana el paciente porque permite obtener o permite en algún caso tener tratamientos que de otra forma no tendría acceso. Gana el sistema de salud porque además de un flujo económico como consecuencia de esos ensayos, tiene también ahorros porque se ahorra, no nos olvidemos, la medicación que se está dando en los ensayos clínicos y gana la industria porque permite obviamente desarrollar fármacos. Creo que es un círculo virtuoso que entre todos debemos preservar y mantener. Y hoy puedo deciros que la batalla mayor entre compañías está en la captación de estos recursos en sus respectivos países y que hay una pelea enorme entre todos los países desarrollados para captar el mayor número de ensayos clínicos como consecuencia de ese círculo virtuoso en el que todos ganamos. Muy bien. ¿Cuál es la relación de las administraciones, José Martínez Olmos, en eso, con la industria farmacéutica y con las sociedades científicas para canalizar la investigación en aquello que sea, digamos, más urgente o más perentorio para beneficio de los ciudadanos y del propio sistema? Bueno, en la línea de lo que acaba de comentar Humberto, lógicamente yo creo que en general se investiga sobre patologías muy prevalentes que son de interés social y hay muchas veces una gran coincidencia entre las iniciativas que pueden tener las compañías farmacéuticas o las que pueden propiciar los gobiernos. Por lo tanto, en ese sentido es difícil no esperar que sigamos avanzando en investigaciones sobre patologías prevalentes y sobre todo muy graves, especialmente cáncer, diabetes, hipertensión o enfermedades como la ELA o el Alzheimer, pues son prioridades
que socialmente tenemos reconocidas en uno y en otro lado, ¿no? Lo que pasa es que luego, además de eso, teniendo en cuenta que hay un espacio de investigación también desde el sector público, es probable que haya que priorizar más sobre áreas de conocimiento ligadas fundamentalmente a enfermedades poco frecuentes. Que es comprensible que compañías farmacéuticas, que ahí hay un espacio más complicado para poder investigar y obtener resultados y luego la retribución que corresponde a una investigación empresarial, pues quede un espacio para que digamos, los gobiernos, los poderes públicos, y si lo hacemos de manera agregada en Europa, mucho más inteligente, apuesten por lo que se viene a denominar investigación independiente, entre comillas, muy vinculada a este tipo de cuestiones. Pero luego hay que hacer también un esfuerzo por apostar por la investigación y la formación en áreas que están siendo y que van a ser disruptivas, y esta tarde vais a tener oportunidad de tener aquí una conferencia súper interesante e inaugural en lo que tiene que ver con el mundo de la inteligencia artificial y la digitalización, que está cambiando y va a cambiar muchas de nuestras prácticas habituales, no solamente profesionales, sino también ciudadanas, porque buena parte de estos elementos derivados de la inteligencia artificial se están convirtiendo ya, a través de autorizaciones por la FDA, y terminarán entrando también en Europa por la Agencia Europea de Medicamentos y de Productos Sanitarios, en elementos técnicos fundamentales para la buena práctica clínica y asistencial. Y esto es un área mucho más novedosa del conocimiento científico para los médicos de lo que puede ser el conocimiento en el campo de los medicamentos, ¿no? Por lo tanto, también aquí hay un espacio de colaboración entre lo que serían los gobiernos y las iniciativas privadas que también trabajan en estas áreas de conocimiento. Muy bien. Yo quería hacer un pequeño apunte sobre este tema que han comentado mis compañeros previamente, porque obviamente el sector farmacéutico, yo hablo de mi compañía, lógicamente se centra en las áreas donde tenemos medicamentos actuales y futuros, ¿no? Pues donde centramos nuestro mayor foco en inversión, dado que hay una experiencia que podemos canalizar de forma muy intensa, ¿no? Y con buenos resultados que además luego generan divulgación de conocimiento y generan salud y generan bienestar, ¿no? Pero creo que también es importante mencionar que también apoyamos la investigación independiente, es decir, nosotros tenemos sistemas internos y procesos absolutamente independientes para valorar proyectos de investigación independientes a los intereses en concreto de la compañía en las áreas en las que estamos colaborando, ¿no? Y creo que ahí se hace una labor importantísima y que no es conocida, ¿no? Además, con sistemas y equipos completamente separados, ¿no? de lo que es, digamos, más la parte operativa de las organizaciones, ¿no? Y eso que también se investiga desde las propias industrias farmacéuticas en función de los intereses propios y legítimos de cada uno. Y sí, porque además coincido, ¿no? con lo que comentabas, que evidentemente nosotros estamos muy concentrados en las áreas de mayor interés y de más demanda social, ¿no? Serafín Romero, desde el punto de vista de la organización médica colegial, ¿cómo se ve este aspecto? Pues esencialmente a mí me gustaría que también anotáramos cuál es el papel que tiene la Administración, que lo tiene y mucho, especialmente también desde el Ministerio de Sanidad, porque también me gustaría ver que salieran aquí aportadas las cifras que la industria da para investigación, que además no es para formación, y que determina el Instituto Carlos III qué prioridades en investigación se van a hacer precisamente con ese apoyo, porque esto es importante comentarlo. Aquí se están marcando líneas desde el Instituto Carlos III sobre qué es prioritario investigar. Y ahí tienen un papel de responsabilidad precisamente la Administración, porque en este caso, y estamos con la industria aquí, se está destinando un dinero muy importante, no sé la cifra, perdón, no la puedo dar, me imagino que ahora a lo largo se podrá restablecer, para determinar qué prioridades tienen, que tienen mucho que ver con lo que ya está aquí y con lo que viene. Aquí se ha comentado parte de lo que va a haber en la conferencia inaugural, pero yo también quisiera poner encima de la mesa que estamos ante un cambio climático, si lo tenemos como tal, y que va a tener consecuencias mucho relacionadas con la salud pública y que tiene mucho que ver con la investigación aplicable, aquella que desde primaria se debería fomentar, algo que está bastante abandonado. Estamos muy preocupados de entornos de la cronicidad y patologías prevalentes, que prácticamente yo no sé si hemos llegado a tocar techo final, porque estamos cambiando la última molécula de la esquina del radical, cuando realmente estamos ante unas patologías que no es que vayan a venir mañana, que ya están aquí y debería de aplicarse. Con lo cual habría que plantear
y en este caso es responsabilidad del propio Ministerio ese equilibrio necesario entre lo que es la investigación que va a tener repercusión mediata o inmediata, potencialmente, y aquella que va también destinada al avance del conocimiento que después posiblemente tenga esa repercusión. Y hay que decirle también a la Administración que se haga transparente en este aspecto, ¿no? ¿En qué estamos destinando esto que curiosamente no está en debate y resulta que ahora estamos debatiendo que quién tiene que pagar o no tiene que pagar la formación médica cuando el entorno de la Administración, que tiene una altísima responsabilidad, y ahora aprovecho para ponerlo aquí, porque efectivamente no se entiende, esto en ninguna empresa se le ocurre no destinar un dinero para formar a sus empleados, cuidado, empleados cualificados, como somos los médicos, no lo tengan. Y sí, yo también rompo una lanza por la primaria. Es necesario precisamente que en estas decisiones esté el mundo de la atención primaria, especialmente el mundo de las sociedades científicas. Muy bien. Nos queda la parte de los pacientes y de la opinión pública. ¿Cómo observáis vosotros la importancia de la investigación desde el caso de las asociaciones o organizaciones de pacientes de manera inmediata? Porque, claro, vosotros lo que queréis es que las investigaciones lleguen lo antes posible. Eso que se ha dado en llamar la investigación transnacional, que sea para antes de ayer en lugar de mañana. Bueno, yo tengo que decir que en todos estos años, representando a la Asociación o a la Federación Española de Diabetes, ahora como presidente del foro, me ha tocado en varias ocasiones, no voy a decir muchas, pero en varias ocasiones, defender el papel de la industria, porque es cierto que, ya no voy a decir que sean los pacientes, sino la sociedad en general, que vivimos en un ámbito de que lo queremos todo, muy inquietos, es una sociedad muy de estrés, ¿no? Y en ese sentido, los pacientes lo quieren todo también, como el resto de la sociedad. ¿Y qué es lo que quieren? Lo mejor, la cura, el mejor tratamiento, y a veces hay una crítica, ahí a lo lejos de, pues estas cosas a veces no llegan porque no quiere la industria, ¿no? Yo tengo que decir que nosotros tenemos que dar un respaldo absoluto a la industria farmacéutica, absoluto. Cualquier persona con cualquier patología de los que están aquí, si llevan más de 5 años, que miren qué tratamiento tenían hace 5 años y qué tratamiento tienen ahora. Por lo tanto, nosotros defendemos y respaldamos toda la labor de investigación que se hace desde la industria farmacéutica. Dicho esto, cosas que echamos en falta, pues la participación en ensayos clínicos es muy escasa. Cuando se nos pide colaborar para un tipo de ensayo clínico, nos cuesta encontrar pacientes. Y nos cuesta encontrar pacientes porque no tenemos todavía esa cultura creada y porque todavía, son pocas las veces que se nos pide esta colaboración, ¿no? Y otra cosa que también echamos en falta, que una vez que ya te han pedido la participación en esos ensayos clínicos, a veces nos sentimos un poco como los conejillos de Indias. Es decir, consigues a estos pacientes, hacen sus ensayos y adiós muy buenas, ¿no? Y ahí sí que demandamos que si se canalizan esta participación o esta canalización por las asociaciones de pacientes y las asociaciones de pacientes buscamos a estos pacientes precisamente para participar, se nos explique perfectamente cómo va a ser el ensayo, dónde va a ser el ensayo, incluso cuál es el resultado del ensayo, porque esto va a generar una cultura y un avance para los posteriores ensayos clínicos, donde va a ser más fácil encontrar a pacientes para poder participar en los ensayos. Muy bien. Desde la opinión pública, Oriol. Sí, yo voy a poner creo que es interesante poner otro punto de vista y casi personal, porque lo pude vivir, ¿no? Remontándonos un poco la importancia que tiene la investigación, tanto la clínica como el sector de la industria farmacéutica en un país o en una comunidad autónoma. Yo hace 10 años ya, entre 2009 y 2014, ocupé el cargo de jefe de Cataluña del periódico El País. Eran años que eran de crisis económica, no de la actual crisis política, y en las reuniones que teníamos con altos cargos de la sanidad y con personas muy implicadas en cómo podían mitigarse los efectos de la crisis, yo recuerdo la auténtica preocupación que había en aquel momento con el sector farmacéutico, que como sabéis es muy importante. Cataluña tiene un gran peso, no solo por empresas catalanas, sino por el peso de empresa del exterior. Y luego la investigación clínica. Muchos de los hospitales catalanes o institutos tienen grandes colaboraciones. Y en aquel momento en el que parecía que todo se hundía, que se hundía la economía, se hundía el turismo, se hundía, etcétera, cómo se desplegó el poder del
del sector de la industria farmacéutica por su gran importancia. Pero si había una preocupación muy grande entre los dirigentes políticos, tengo que decir que entre las reuniones que teníamos con esa toda constelación de institutos, centros de investigación, etcétera, lo que había era auténtico pavor. Había todo auténtico pavor que a raíz de un poco de la crisis y cuando te detallaban la cantidad del impacto económico que tiene sobre una sociedad, el impacto que tiene sobre la sanidad es absolutamente descomunal para un profanado en la materia como tal. Aprovecho para decirlo como testigo personal de aquello, porque es una faceta de las que muchas veces no se habla cuando se habla del impacto de la industria farmacéutica. Ajá. Muy bien. Abandonamos, todo está entremezclado, la formación, la investigación, y ahora hablamos de transparencia. Humberto Arnés, ese código de buenas prácticas de la industria farmacéutica era necesario desde el punto de vista de vuestro sector, de la patronal, para defender la honestidad y, en fin, aquello que vosotros hacéis, que es tratar de mejorar la calidad de vida, la vida en definitiva de los ciudadanos a través del medicamento. Pero, Olimpio, me dejas un momento simplemente en el tema anterior por ratificar las palabras de Oriol, ¿no? Y decir que te agradezco enormemente y me parecen muy ilustrativas porque el tema catalán es clarísimo en esta materia. En investigación tenemos una verdadera oportunidad en este país, pero también tenemos un reto porque los demás también están corriendo. Tenemos una oportunidad magnífica porque en clínica, por ejemplo, hemos logrado, gracias al apoyo de mucha gente, también pacientes, nos estamos trabajando muy intensamente por lo que dice Antoni, es una laguna que tenemos importante y no podemos defraudarles en aquellos que participan activamente en ensayos clínicos. Habiendo traspuesto la directiva o las regulaciones europeas con anterioridad a otros países y trabajando a través de iniciativas, hemos logrado que España empiece a ser una referencia en ensayos clínicos. Me refiero a ensayos clínicos porque es la forma de colaborar con el profesional médico más directamente. Tenemos también recursos en el ámbito básico y en el ámbito preclínico. Y hay que decir que este sector moviliza la investigación pública biomédica y que la investigación pública biomédica es la más importante de nuestro país. Yo siempre reto a la gente que me digan si conocen científicos españoles que no son del ámbito biomédico que tengan fama internacional. Nadie me sabe decir ninguno. Sin embargo, españoles me recitan 4 o 5 de manera inmediata. ¿Y por qué es? Porque tenemos probablemente la investigación más importante en nuestro país radica en la médica. Y una gran parte de la investigación biomédica pública viene movilizada por la industria farmacéutica. Aquí tenemos médicos de primer nivel, tenemos centros bien armados, bien dotados de recursos. Tenemos industria que viene con una tradición histórica en materia de investigación, no solo industria catalana, sino la industria europea radicada en Cataluña lleva más de un siglo, con plantas de investigación muy importantes. Lo que nos falta es movilizarnos todos en la misma dirección. Creo que la oportunidad que tiene nuestro país es única y no la podemos perder. España no puede competir en muchas cosas, pero en este ámbito tenemos capacidad de competir. Yo quería trasladar por lo menos este mensaje e intentar que aquellos que estamos en este ámbito lo podamos potenciar, lo podamos poner en valor, porque sin duda debemos aprovecharlo. Y respondo a lo que estás comentando, porque el tema de transparencia impregna absolutamente todo. Y es cierto, nosotros no hemos comenzado en materia de transparencia en el año 2014, que sí, dimos un salto cualitativo importante, pero empezamos bastante años. En el 2014 decidimos transparentar las relaciones que establecíamos, las colaboraciones que establecíamos con los profesionales del ámbito de la salud y especialmente con los médicos, que es la mayor relación establecida por la industria. Y dimos luego un salto adicional, y es que a partir de 2017 decidimos que todas las transferencias de valor, no sé si es una forma eufemística de decir, todas las aportaciones económicas que pudieran canalizarse desde la industria a los profesionales, se transparentaran de forma individual. Y evidentemente que aquello generó reticencias. ¿Cómo no va a generar reticencias el que se transparenten esas relaciones? Nos pasaría a todos cuando es una iniciativa pionera y única. No hay ningún otro sector de la actividad económica que transparente este tipo de relaciones. Pero hay que decir que finalmente la aceptación por parte del colectivo médico ha sido generalizada. No se han disminuido los apoyos como consecuencia de esa transparencia. Y la reacción del profesional ha sido extraordinaria, digna y ejemplar. Y creo que eso hay que trasladarla. Ayudó también en que se resolvió, como decía antes Serafín Romero, el tema fiscal. Era muy importante. Teníamos una espada de Damocles, si os acordáis, fundamental. Y es que esas colaboraciones pudieran gravarse fiscalmente. Afortunadamente hubo sensibilidad en el gobierno y no se gravaron, quedaron desgravadas. Y eso permitió que el tema de transparencia lo resolviéramos con gran facilidad. Solo faltaría que encima de no recibir directamente esas ayudas tuviéramos que cotizar por ellas.
Y en esencia eso pretendía dos cosas muy importantes que comentaba antes. Evitar conflictos de interés en los profesionales, fundamental. Y eso garantiza la independencia del médico en su actuación como prescriptor, de manera que pueda determinar su decisión de manera autónoma e independiente y en función del conocimiento científico y de la evidencia científica. Y esto es claro, y nos daba a su vez la oportunidad de explicar a la sociedad, y repito también lo que preguntaba antes Oriol, lo que decía antes Oriol, de la importancia que esta relación tiene para nuestra sociedad. Que se conozca, si transparentamos, nos conocerán y podremos, sin duda, trabajar de una forma completamente distinta. Aquello que es opaco genera dudas y lo que es transparente genera confianza. Y nosotros apostamos por la confianza en esta relación entre los profesionales sanitarios y la industria farmacéutica. Gregorio Armenteros, ¿deberíais estar o estáis ahora mismo todos los que formáis la industria farmacéutica, al menos en nuestro país, no solamente de ámbito nacional, propiamente dicho, de origen, sino también multinacionales afincadas en España, comprometidos con ese código, o alguno, digamos, que se hace el remolón? Bueno, yo voy a hablar por mi compañía, ¿no? Y yo, como director de compliance, no puedo decir otra cosa que tengo el artículo 18 del código que regula la transparencia en mi ADN y en todo mi ser, porque es uno de los temas fundamentales que manejamos a diario en la colaboración que hacemos con profesionales sanitarios, organizaciones sanitarias, asociaciones de pacientes, etcétera, etcétera, ¿no? Como comentaba Humberto, la transparencia está en la base. La transparencia para nosotros es fundamental porque no solamente nos hace conocer el tipo de colaboración, sino también la cuantía, ¿no? Y genera esa confianza que tenemos que devolverle a la sociedad, ¿no? En todo lo que hacemos. Nuestro compromiso es fuerte, nuestro compromiso es firme, como te comentaba anteriormente. Nosotros, lógicamente, estamos adheridos a código deontológico y además por convicción. Si no hay transparencia, no hay colaboración, ¿no? Y entendemos que esto afecta a la mayor parte de las compañías farmacéuticas, la mayoría y a todas las que pertenecen, lógicamente, a farmaindustria, ¿no? ¿Cuál es la percepción o cómo es disculpa, Elipio, que es que tenía un aspecto, perdóname que te haya interrumpido. Es que tenía un comentario aquí. Es importante la transparencia, no solamente cuando hacemos transacciones o cuando colaboramos directamente con el profesional sanitario, sino cuando hay una transferencia, cuando hay una colaboración derivada de una colaboración, a su vez, con las sociedades científicas. Es decir, cuando derivada de una colaboración con la sociedad científica, luego se producen transferencias de valor a profesionales sanitarios para actividades formativas o de otro tipo, ¿no? Entonces, es importante aquí, quiero hacer mención a la necesidad de que estemos colaborando y trabajando juntos para que esto verdaderamente se refuerce y se apoye desde las sociedades científicas. Antes comentaba nuestro presidente, ¿no? El presidente aquí presente, que la SEMERGEN era una de las pioneras, ¿no? En este campo. Necesitamos que todas las sociedades al unísono se unan en este aspecto. En ese sentido, SEMERGEN ha sido, como habéis comentado, pionera. ¿Cuál es, doctor Gisterri, la importancia que tiene de que cada uno de, las sociedades científicas por descontado, pero también que cada uno de los componentes de esa sociedad científica, a título individual, no tenga el más mínimo problema en establecer cuáles son esas transferencias de valor, cuáles son los importes, porque de eso sale también beneficiado el ciudadano, entiendo? Efectivamente, yo creo que hay que dar un pasito más y trasladar a todos los compañeros que hay que transparentar. Hay que transparentar y declarar conflicto de intereses. Y si uno está hablando de una molécula determinada porque hay un estudio importante que ha demostrado una cosa importante, no quepa la menuda que hay que decir que ha percibido una contraprestación por estar formando a compañeros en lo último de lo último. Yo creo que si somos capaces de interiorizar todos los compañeros la necesidad de transparentar lo que hacemos, habremos dado un paso adelante. SEMERGEN está comprometida y probablemente esta mesa es el leitmotiv de que los compañeros hagan de aquí sensibilizados en la necesidad de ser honestos con uno mismo, también con Hacienda, para poder hacer ético lo que nos parece ético a muchos. Y la verdad es que quiero aprovechar también para decir que la asistencia a un congreso es una actividad deseable, necesaria,
y sobre todo yo creo que crucial en el devenir de la asistencia. Pero, amigos de la industria, digo amigos, tenemos que conseguir algo, y es que la gente venga a formarse realmente. Estamos preocupados, y lo digo muy alto. Semergen ha enviado desde hace 3 años una nota a todos los departamentos médicos instando a los mismos a que los médicos vienen a formarse. Vienen a formarse. No queremos a gente que no viene a formarse. Lo digo muy alto. Por tanto, la Administración tendrá que articular algún sistema que garantice la asistencia a esa formación. Hemos instado muchas veces al Ministerio, ya recientemente, una fórmula muy sencilla, que es controlar los créditos que un compañero entra y pasa los 3 días. Pero en la industria hay gente muy buena, hay gente menos buena en el sentido de ser más flexible, y hay gente que no comulga. Por tanto, yo también digo que desde Farmaindustria tenéis que ser capaces de a ese garbanzo negro apartarlo de la formación que puede estar contaminada. Eso es también una llamada de atención a mis compañeros y también a todos vosotros. Tenemos que ser capaces de conseguir que los congresos sean foros de formación e investigación, porque antiguamente, desafortunadamente, la situación no fue así. Creo que Semergen está predicando con el ejemplo y estamos en ello. Muy bien. Más allá de eso, Serafín Romero, desde el punto de vista de los colegios profesionales, ¿cuál es la importancia que tiene esto de lo que estamos hablando, la transparencia, como, no sé si una parte del propio código deontológico de un profesional sanitario que debería formar parte de su actuación cotidiana? Sí, seré tajante. No es que tenemos que hacer un esfuerzo, es que es una obligación, es un deber. O sea, la transparencia es un deber y está perfectamente recogida en el código. Lo mismo que también es un deber que aquellos que organizan estos encuentros velen por esa libertad, por esa independencia y porque se cumplan estos parámetros. Por eso también hemos estado en todo momento en la línea de trabajar con ese código de buen gobierno y transparencia, código ético de Farmaindustria, para que esa transparencia fuera real. No ha pasado nada, comentaban aquí, esto es algo parecido, ¿verdad, Pepe?, con la ley del tabaco, Y vamos a cerrar todos los bares de España y al final no solamente no hemos cerrado, sino que es que ya no caben más bares. O sea, hemos conseguido que a la calle no se pueda andar, ¿no? Y no están fumando todo el mundo, ¿no? Esto era necesario. Es verdad que en el camino se nos cruzó Hacienda, ¿no? Y es verdad que hubo discrepancias en algún momento importante sobre la cuantía, sobre lo que se declaraba, si realmente lo recibía el médico o no, pero especialmente porque se cruzó Hacienda. Pero esto es un deber. Luego, la transparencia, no solamente, y por eso me reitero, darle como no podía decirlo de otra forma, la enhorabuena al presidente de Semergen por lo que está diciendo y lo que acaba de decir. Tenemos que velar para que el que venga aquí venga efectivamente a formarse y que efectivamente esos recursos, vengan de donde vengan, se destinen para lo que tiene que ser este encuentro, ¿no? Y por otro lado, yo quisiera sacar también a pasear la palabra conflicto de interés, ¿no? Y que quisiera hacer alguna reflexión crítica, dejar algo, oiga, algo posiblemente no estemos haciendo bien. Y también me alegro que le haga esa recomendación a Farmaindustria, pero también a la profesión, a los compañeros, nos guste o no, hay episodios que nos dejan un poquito, perdonen la expresión, con el culo al aire. Tenemos algunos compañeros y algunas relaciones con la industria que desprestigian a la profesión médica, desprestigian a la industria farmacéutica investigadora, desprestigian inclusive el creer en el medicamento y permiten que otros, posiblemente con bastante poco esfuerzo, y simplemente con imposiciones de mano, estén ocupando una parcela que no podemos perder. Y esto es esencial, Tenemos que, iba a decir recuperar, no, tenemos la confianza de los ciudadanos, pero tenemos la obligación de mantenerla. Y este es el compromiso de los colegios de médicos y este es el mensaje que debería de quedar claro. Iremos de la mano, claro que sí, precisamente en la transparencia y defendiendo que el conflicto de interés no repercuta en decisiones que no deban ser las más adecuadas, especialmente por la profesión, no ya por nosotros, y especialmente por los más jóvenes, estos que también llenarán esta sala a lo largo de este congreso. Muy bien. ¿Y cómo se ve, Antonio Lorenzo, desde la percepción de las asociaciones de pacientes,
esa publicación de las transferencias de valor, el que se haga transparente, el que se conozca cuáles son los conflictos de intereses, si los hay por parte de los médicos. ¿Cómo se valora eso desde una asociación de pacientes? Yo daría un pasito más, hablando de transparencia, pero daría un pasito más desde el punto de vista de la regulación. Es correcto y me parece adecuado que haya una regulación, que haya una transparencia, pero ya voy a lanzar un balón que no sé quién lo quiere coger, igual no lo quiere coger nadie, y es que en estas normas de regulación hay algo que creo que se ha cometido un error. Evidentemente yo soy paciente y hablo desde mi punto de vista. Debemos de diferenciar en toda la regulación la diferencia entre paciente y asociación de paciente, y esto no se ha diferenciado. Entonces no es lo mismo un paciente que va por la calle que sabe poco o lo justo de su patología que una organización de pacientes o que un dirigente de una asociación de pacientes. Gente formada, preparada, que lleva ya años, y en ese sentido nos vemos con infinidad de barreras. Como mencionaba antes, por ejemplo, la participación de congresos. Lo tenemos completamente vetado, ¿no? Eso creo que debería de cambiarse, porque los pacientes o las organizaciones de pacientes somos un agente más, o eso es lo que muchas veces nos dicen. Respecto a la transparencia, bueno, pues nos parece muy bien, nos parece necesario, como decía Serafín el doctor, también tenemos nuestra preocupación incluso dentro del propio colectivo. Yo tengo que decir que la percepción que tengo desde la industria, desde farmaindustria, es que hay una gran preocupación. También tengo que decir que hay también una gran ocupación. Porque he tenido y digo ocupación porque he tenido la oportunidad de trabajar con ellos o de colaborar con ellos en una jornada muy recientemente sobre cómo tienen que ser las relaciones entre la industria y las organizaciones de pacientes y como le dije a la persona que lo organizaba, Zamarriego, quedé muy sorprendido porque la sala estaba completamente llena. Estaban, yo creo que todas las industrias farmacéuticas viendo pues cómo creemos que debe ser esta relación. ¿Por qué digo que también tenemos que tener cuidado y preocuparnos? Porque sí que vemos determinadas personas que hacen un mal uso de la relación de la industria con los pacientes. Y me refiero gente que los hay en todos los sectores, pero gente como blogueros, influencers, donde ya nosotros percibimos de que no hay un interés tan claro por la formación o información sobre la patología o sobre la medicación o el tratamiento. Vemos ya que hay otros intereses y esto es algo que nosotros ponemos muy en énfasis y comentamos mucho con la industria para que sepan distinguir lo que es una organización de pacientes de lo que pueden ser gente que al final hacen como los artistas, ¿no? Bolos y consiguen los recursos, ¿no? económicos. Oriol, desde el punto de vista de los medios y de la opinión pública, esta declaración, este cambio sustancial que se ha producido en la industria farmacéutica en cuanto a la transparencia, ¿crees que ha beneficiado, ha supuesto un antes y un después en la credibilidad y la mejor reputación de la industria farmacéutica? Perdona, que voy a hacer mi segunda y última excursión hasta la otra parte del escenario. Yo creo que la pregunta que me has hecho es importante y está recogida en la exposición. Yo, de todas maneras, si me permites, le había entrado un poco por la pregunta que contaba, que figuraba en el guión, que era qué debe hacer la industria farmacéutica para ganar en credibilidad y mejorar su reputación ante la opinión pública. Bueno, lo primero que debe hacer, lógicamente, es conocer el punto de partida en el que estamos, que es lo que habla un poco del riesgo. Son datos de Estados Unidos, porque en España no existe un estudio similar de Gallup, que hace la entrevista anualmente. Esta es la reputación de la industria farmacéutica. Está en negativo. En negativo quiere decir es la diferencia entre la gente que la valora positiva y negativamente. Hay dos cosas muy importantes en ese dato, si veis. Uno es el descenso, el desplome que ha tenido en los últimos años, y la otra es que ha llegado a ocupar la última parte ya de los más de 30 y pico sectores que se preguntan. Es decir, era lo que decíamos, tenemos un problema de reputación. En la otra cara de la moneda, los médicos, barómetro 2018, los médicos, estos son concretamente los de primaria, tienen una valoración increíble que para sí querrían muchos otros colectivos. ¿Qué pasa cuando mezclamos una cosa con la otra? Pues bueno, ya surgen
algunas digamos, diferencias. Esto es el estudio de PricewaterhouseCoopers que hace. A la izquierda están los pacientes cuando se les preguntan qué opinan o si aumenta o disminuye su confianza respecto a su médico cuando conocen que tiene relaciones económicas o cobros de la industria farmacéutica. Bueno, un 13% dice que mejora su confianza, un 37% dice que empeora y el 36% dice que sigue más o menos igual. Tenemos una paradoja ante todos estos datos. Tenemos un problema de reputación en una industria que precisamente cada día salva miles y miles de vidas, constituye un sector estratégico, como hemos comentado, clave, genera riqueza, crea empleo de muy alta calidad y además invierte enormes cantidades en marketing, de dinero en marketing. Entonces, ¿cómo puede ser que tenga esos problemas de reputación? He recogido esta frase, era una anécdota, ¿no? Me ha hecho un poco de gracia. Este es un alto directivo de Roche en el Reino Unido que dice que, bueno, que es cierto, admite que tenemos un grave problema de reputación, pero esto es porque somos unos incomprendidos, ¿no? Es decir, la entrevista yo la recomiendo porque tiene mucho interés en cuanto a la paradoja que cuenta. Pero bueno, cada uno de estos temas que voy a exponer sé que merecerían un debate, simplemente enumerar para poder entender de dónde venimos y los temas que he comentado, ¿no? Todos sabemos que en los últimos tiempos la industria farmacéutica ha pasado por polémicas sobre los precios de los fármacos, casos de malas prácticas que afectan a muy poquitas empresas, pero es verdad que sus efectos se extienden sobre todo el sector. El eterno debate sobre si hay que publicar todos los estudios o no solo aquellos que salen bien. ¿Qué hay detrás de todos estos temas, ¿no? Pues una percepción de falta de transparencia de los mecanismos de fijación de precios, de las revelaciones que surgen en cualquier investigación sobre prácticas opacas, de, como decíamos en el último punto, dar más publicidad a algunos estudios que no son tan positivos. Pero bueno, esa opacidad la he intentado trasladar a España, porque si no hablábamos de cosas muy lejanas. Eso es una encuesta, un estudio que hace Weber Shandwick, que es una de las agencias de comunicación más importantes, y ha preguntado a 30 de los más significativos periodistas y comunicadores de la salud, ¿no? Y prácticamente el 90 y pico %, no lo veo muy bien desde aquí, perdón que no llevo gafas, considera que la industria farmacéutica es poco transparente a la hora de comunicar. Pero, pese a ello, hay caso de todo. Es un sector, lo que veníamos hablando, la publicación desde 2015 de las transferencias de valor, que es un ejemplo de muy buenas prácticas. Pero, como yo decía, realmente en la sociedad, en los distintos actores, ¿ha calado el mensaje? ¿Recibe la opinión pública que la industria farmacéutica es más transparente hoy que entonces? Desde el punto de vista de comunicación, no. Yo creo que hay otros agentes que pueden tener la misma opinión, ¿no? Y aquí entra el concepto que ya ha avanzado algo, la transparencia formal versus la transparencia real. Es un paso en la dirección correcta, pero de efectos limitados. Y un ejemplo que pongo como periodista, que le decía, el recelo o el rechazo de algunos expertos a que se incluyan en las informaciones. Que más que un problema es un síntoma, porque hoy hablábamos con Pepe Olmos esta mañana lo injusto que puede ser para un médico que ha percibido X mil euros por participar en cursos de formación, ver un titular que ponga, pues tal doctor ha cobrado tantos miles de euros de la industria, ¿no? Parece que sea un gran pecado y que le inhabilite, cuando no es cierto, cuando eso viene explicado realmente tiene su justificación. Pero decía que es un síntoma porque para el lector, al menos de los grandes medios, cuando yo acudo a un experto para que me opine sobre un tema, sobre un fármaco, etcétera, y más si recurro a él a través de una sociedad científica, el lector y yo también tengo derecho a saber si ese experto ha percibido dineros de la industria farmacéutica. Y esto es algo, y por eso decía que es un paso hacia la buena dirección, pero no está ni mucho menos todo el trecho recorrido, porque es algo que no se está haciendo ni mucho menos habitualmente. Conclusión, y recogiendo el tal, si la industria farmacéutica quiere ganar credibilidad y que se ha reconocido el esfuerzo que dedica, ha de liderar, y lo pongo en mayúsculas porque por su peso, por su ambición, por sus recursos, tiene que ser el motor auténtico que consiga que la transparencia efectiva entre todos los agentes que conviven en el ecosistema sanitario sea la norma y se genere lo que decíamos en la primera presentación, la confianza. Muy bien, gracias, Oriol. Pepe Martínez Olmos, ¿cómo se ve esto de la transparencia en esa colaboración, el juego de colaboración entre administraciones sanitarias y la industria farmacéutica o las sociedades científicas? Yo creo que la transparencia vino hace tiempo para quedarse y probablemente en los ámbitos que queramos analizar sea la política, las administraciones, la industria farmacéutica o las sociedades científicas, porque estamos en el mundo de la medicina, pues siempre habrá que ir perfeccionando. Pero no se puede ver de otra manera que de forma positiva.
Lo que pasa es que tampoco podemos pensar que con la transparencia hemos resuelto todo, porque hay otros elementos que aquí se han comentado y algunos que probablemente merezcan algún análisis más en profundidad que también influyen. Yo quiero poner un ejemplo. La transparencia es positiva y permite que la ciudadanía, a través de los medios de comunicación en algunos casos, pueda conocer a qué dedican muchas veces algunos médicos, algunos profesionales su trabajo o algunas compañías farmacéuticas su apoyo. Pero claro, cuando esto se traduce en los medios, pues si uno hace una búsqueda, te puedes encontrar, voy a poner dos noticias. El director de un centro público que evaluaba la vacuna de la meningitis B recibió miles de euros de una compañía farmacéutica. Al día siguiente, este director ha sido destituido como director del Centro de Microbiología. O el nuevo director del plan de vacunas de la Junta cobró 46.000 euros de la industria. Claro, son titulares que, aunque no lo digan, implican una carga negativa. Puede ser que haya algún motivo, si uno lee la noticia, puede que quede claro que ese titular está justificado, pero no necesariamente. ¿Qué es lo que pasa? Que hay determinadas cosas que nos suceden en la sociedad actual, que yo creo, vamos, lo digo muchas veces porque forma parte del conocimiento que aportan las ciencias sociales, que son los estereotipos. Entonces, estas dos noticias que yo acabo de leer se refieren a una cuestión que suele aparecer cuando hablamos de vacunas. Cuando hablamos de vacunas, una cosa es haber estado como director de un proyecto de investigación o como parte de un proyecto de investigación que permite conocer con su ensayo clínico las características que aporta esa vacuna, la seguridad y la eficacia, como cualquier otro medicamento. Y otra cosa que suele pasar, que es diferente y no pasa en otro ámbito de la investigación biomédica, es recomendar que esa vacuna se incorpore al calendario vacunal. Este es un salto en el vacío que muchas veces dan los profesionales. Es un salto en el vacío. Esta es una decisión de salud pública. Es una decisión de responsabilidad de los gobiernos, porque hacerlo o no hacerlo tiene responsabilidades incluso penales con la población. No es una función que le toque a ninguna sociedad científica y a ningún profesional. Claro, cuando entran en esta cuestión, que es un debate que tiene muchas aristas entre si hay que incorporar o no una vacuna al calendario vacunal, pues lógicamente aquí aparece una cuestión diferente a lo que suele pasar si un cardiólogo está recomendando un nuevo producto farmacéutico para sus pacientes. Suele ser diferente. Pero este estereotipo de que los profesionales que trabajan en investigación biomédica con un laboratorio recomiendan la utilización de ese producto, que es lo normal, cuando lo hacemos en el ámbito de las vacunas, genera una discusión que es política, económica y de intereses, siempre, siempre. No solamente una discusión científica, no solo es una discusión científica. Pero claro, con la transparencia se pueden sacar estas noticias. Las noticias no son positivas para ningún médico que haya cobrado ningún dinero de la industria farmacéutica, porque normalmente la sociedad no profundizamos en el análisis de la información que recibimos, nos quedamos con el titular. Y lo que puede decir cualquier ciudadano que por la mañana esté leyendo el periódico mientras que se toma un café en la barra de un bar es, claro, los médicos, esto es lo que hacen, ¿verdad que sí? Pues que es porque tenemos un problema de reputación, aquí se ha comentado, que viene de antaño, que no solamente afecta a nuestro país, porque son prácticas que pueden estar sucediendo hoy de manera inadecuada en otros países, pero que podemos conocer a través de los medios de comunicación como si estuvieran sucediendo en la calle de al lado. Y por lo tanto tenemos un trabajo que hacer. La transparencia es una herramienta fundamental, pero hay que hacer un trabajo también de ética que se hace, de difusión de las prácticas éticas y de, digamos, de reproche a aquellas que no lo sean, principalmente por las organizaciones profesionales como Organización Médica Colegial o las sociedades científicas, además de las propias administraciones. Por lo que habéis comentado, una cuestión... Un detalle a raíz de lo que ha dicho él, porque yo, compartiendo el 99,5% de lo que ha dicho, pero la conclusión, creo que hay una conclusión que puede ser mal entendida o errónea, es decir, si uno concluye de lo que ha dicho, que cuidado con la transparencia, porque puede ser peligroso, es decir, yo añadiría una palabra, es cuidado con la poca transparencia, que puede ser una cuestión peligrosa. ¿Por qué? Porque lo que cuenta él es en realidad un problema de falta de transparencia, de falta de cultura de la transparencia, de falta de costumbre, que ha hecho que
en el principio casi serían pecados de juventud por algunos periodistas, por algunos medios o por algunos políticos que se asustan muchas veces ante los medios, pero que de ahí la conclusión sea cuidado con la transparencia, no, cuidado con la transparencia no, más transparencia para que estas cosas no ocurran y se extienda la cultura de la transparencia para que cada uno pueda dimensionar en su correcta medida cada uno de los asuntos que vayan surgiendo. Pero justamente en relación a esto que ahora acaba de comentar Oriol, yo quería haceros una pregunta al resto de participantes. Ya no. Acabamos, sí. No, tenemos tiempo. Hay que darle a la gente la palabra. Aguantamos. Es solamente una cosita. No, muy rápida. Y es que por lo que comenta Oriol y lo que habéis dicho aquí, quizás lo que falta realmente no es tanto comprometer o cuestionar el tema de la transparencia como hacer una pedagogía por parte de cada uno de los actores conveniente sobre cómo es esa transparencia o cómo son esas relaciones, para que el ciudadano entienda realmente lo que hay y no sospeche cuando vea un titular como estos que comentaba Pepe Martínez Olmos, ¿no? Humberto, ¿cómo lo ves desde Farmaindustria? Sí, vamos a ver, hombre. Lo que pone en evidencia probablemente es que no es que no nos comprendan, es que probablemente no nos hacemos comprender. Pero ¿por qué nos hacemos comprender? Aparte de que arrastramos mitos, y destruir un mito es bien difícil, y que puede ser que algunos mitos tuvieran base real hace años, no ahora. Pues porque los temas que tratamos son enormemente complejos. Comentaba antes Oriol el tema de los precios, el tema de ciertas prácticas, el tema de los ensayos clínicos. Todo eso requeriría monográficos que probablemente no llegaríamos ni siquiera a agotar la dificultad de explicar en toda su extensión estas complejidades. Y eso, dilucidarlo, ventilarlo en determinados lugares es bien difícil. Cuando estamos acostumbrados a que las noticias leemos únicamente los headlines, o los titulares, los twitters, las no sé cuántas palabras, y a partir de ahí, en esa información tan enorme que tenemos que ser selectivos, esa complejidad, explicar la complejidad es muy difícil y muchas veces nos quedamos con lo simple, que es una aproximación errónea de la realidad. Bien, es verdad que tenemos que hacer un esfuerzo, sin duda, en esa dirección, pero también lo que muchas veces nos resulta enormemente difícil de entender es que una industria como esta, que proporciona salud a los ciudadanos, y todos podemos conocer a aquel que tiene la condición de paciente, que cada día está esperando si aparece algún nuevo fármaco que permita mejorar su salud o incluso curar una patología que hoy no tiene cura, como una industria que participa en eso, como una industria que contribuye de manera económica enormemente positiva en nuestro país y en las sociedades desarrolladas. ¿Cómo puede tener todavía esa merma de credibilidad? Probablemente es que es difícil contar bien lo que hacemos, o probablemente también es difícil el que cosas tan complejas puedan calar de manera inmediata. No quiero eludir ninguna responsabilidad, y es cierto que tenemos que comunicar más y mejor. Si bien es cierto que destruir mitos y contar cosas complejas es ciertamente difícil. Y resulta también doloroso que una iniciativa de transparencia que por primera vez se pone en marcha en un ámbito económico tenga una lectura o se busque los elementos negativos de esa transparencia. Claro que cuando realizamos este ejercicio sabíamos perfectamente que iban a salir gente que utilizara de manera negativa esa información. Claro que lo sabíamos, pero corrimos el riesgo y merece la pena. Y yo creo que hay que pasar, yo diría, ese color amarillo de alguna forma para poder realmente dignificar esa relación que mantenemos entre profesionales e industria farmacéutica de tal manera que generemos una confianza absoluta en nuestra sociedad. Anticipo que mi concepto de breve difiere bastante de mi concepto. Perdona. Y ruego a los demás ponentes que se adapten mucho más al mío que al de. Venga, en un titular, Andoni, ¿hace falta esa pedagogía desde el punto de vista de las organizaciones de pacientes, explicar en qué consiste esto de la transparencia? Mira, igual no voy a hablar tanto de la pedagogía, pero tengo que decirlo. Además, como estamos en este foro y con estos ponentes, me siento la obligación. Yo al final empecé hace 20 años en el mundo asociativo, soy voluntario. Mi madre, cuando hablo con ella, me dice, ay hijo, y encima no te pagan. Por lo tanto, creo que es muy importante la transparencia. El dinero tiene que estar donde tiene que estar. Dicho esto, ¿por qué todavía se habla o se tiene esa percepción? Voy a hablar ahora desde un punto de vista puramente organización de pacientes. A veces las organizaciones médicas, las sociedades científicas, cometen, no sé si pequeños o grandes errores, de organizar congresos donde nos invitan en hoteles de 5 estrellas. Esa percepción que recibimos los pacientes no es buena. Los congresos que hacemos los pacientes tenemos que ir a pensiones, tenemos que poner dinero de nuestro bolsillo.
y evidentemente ni se nos pasa por la cabeza este tipo de cuestiones, ¿no? Pero esto todavía se ve. Entonces, bueno, pues es lo de la mujer del César, que además de serlo hay que parecerlo, ¿no? No deja de ser una tontería y una anécdota, pero que hay que cuidarlo, por el bien de todos. Bueno, Semergen no hace eso, Tú ya lo sabes que 3, máximo 4 No, estrellas. ni duermo, yo ni duermo esta noche, tengo que volver otra vez para arriba. Yo creo que estamos todos de acuerdo y bueno, que, siendo breve, Semergen está comprometida con la transparencia y sobre todo con los conflictos de interés. De hecho, en este congreso van a aparecer en todas las comunicaciones, como es reglamentario ya, aparecer la primera diapositiva con el conflicto de intereses. Nosotros creemos que hay que formar e informar a los compañeros que todavía tienen alguna reticencia sobre lo que supone la colaboración con la industria de información e investigación como un hecho absolutamente normal. Siempre y cuando uno cumpla con el rigor, la metodología, la calidad, uno puede perfectamente ser capaz de trasladar información proveniente de un estudio clínico. Claro que sí. Otra cosa, y entra dentro ya de la ética de cada uno, es cómo traslada esa información. Pero desde el punto de vista de una científica, trasladarla objetivamente es un objetivo prioritario para esta sociedad y Semergen está comprometida con ello. Insisto que el concepto de titular también difiere mucho de lo que yo considero que es titular. Por favor, un titular, pues suspendemos la pregunta. Yo no tengo nada que añadir a lo que he dicho en relación con la pregunta. Muy bien, estupendo. Yo diría un titular que es transparencia es de todos. Todas las organizaciones, todas las entidades tenemos que poner lo necesario para estar alineados en este concepto. Y no solamente transparencia, sino aquellos aspectos, controles, políticas, procedimientos que hagan que eso se cumpla en todas las organizaciones. Serafín. Sí, de forma rápida, dejemos de mirar atrás. Sigamos defendiendo lo que aquí se ha puesto encima de la mesa y asumamos toda la responsabilidad que tenemos para que esto realmente sea verdad, que no se quede solo en papel, que lo soporta todo. Y yo creo que este es el mensaje que hay que sacar por el bien, vuelvo a comentar, lo decía antes, por el bien de la profesión médica, por el bien de la credibilidad en el sistema sanitario y en cómo nos relacionamos y especialmente por el bien de los ciudadanos. Miremos hacia adelante y cumplamos con nuestras obligaciones para que estos garbanzos negros, lógicamente, no interrumpan un camino que no tiene vuelta atrás, que es transparencia, conflictos de intereses encima de la mesa y profesionalismo. Pues llega el momento de resumir de alguna manera lo que aquí hemos comentado, así que te cedo la palabra. Vale, seré breve. En primer lugar, creo que lo que quedó muy claro es que este debate es totalmente pertinente y necesario. He entendido también que la formación continuada es un derecho y un deber de los médicos y además los pacientes nos lo demandan. También quedó claro que la industria tiene una necesidad de difundir aquellos avances que genera y necesita hacerlo con fiabilidad. Y parece que las sociedades científicas somos un buen instrumento para garantizar la fiabilidad de esa información. Es una sinergia que no se debe desperdiciar. Se hace en todo el mundo y realmente lo que se nos pide es que este debate se centre más en la calidad de la información que no quien lo financia. Respecto a la investigación, parece que España está a la cabeza de la investigación clínica y ello a pesar de que existe una falta muy importante de reconocimiento a los profesionales que dedican tiempo, muchas veces de su propio tiempo, a este campo. La colaboración de los actores, es decir, la industria, que pone un esfuerzo económico importante, y los compañeros investigadores, vehiculizado por las sociedades, parece de nuevo ser una herramienta eficaz y válida. Sí nos demandan también, y parece que existe una necesidad, del apoyo a la investigación independiente. Respecto a la transparencia, está claro que genera confianza. Ha habido frases contundentes. Si no hay transparencia, no hay colaboración. Es un deber totalmente reconocido casi a nivel legislativo, ¿no? Y parece que está muy bien desarrollado la transparencia en cuanto a las transferencias de valor que recibimos los profesionales. Regulado, publicitado y conocido. Hay una necesidad, como decía José Luis, de ser honesto y de separar los garbanzos negros. Pero parece también urgente que esa transparencia se explique correctamente y que transparentemos también el valor añadido que genera. Cuánto de la excelencia del Sistema Nacional de Salud depende del producto que aporta este tipo de colaboración, que parece que no es pequeño. ¿Vale? Nos falta cultura y hay que desarrollarla.
Pero la transparencia puede ser un boomerang que se nos vuelva enfrente. Esto, señores, es brevedad. Gracias. Muy bien, estupendo. Nada, vas para periodista. Pasamos al turno de preguntas. Vas para periodista, podrías ejercer con nosotros sin ningún problema. Bueno, dicho esto, vamos ahora con algunas de las preguntas que nos habéis pasado. La primera que ha llegado y que la lanzo a ver quién la quiere responder. ¿Es mejor médico aquel que no recibe influencias de la industria y solo recibe recomendaciones de prescripción por parte de su gerencia? ¿Quién quiere contestar esto? Yo creo que es perfectamente compatible ambas. Yo creo que es un compromiso y un deber también de la gerencia actualizar conocimientos, y también es un compromiso del médico actualizar los conocimientos que provengan de vías que no vienen, valga la redundancia, de la gerencia. Pero yo creo que sería y es deseable que las gerencias, evidentemente, tienen que formar a los médicos en aquello que demandan los pacientes. Insisto, creo que es compatible en los dos tipos de formación. ¿Alguien más? Sí. Vamos, de forma rápida, ser buen médico no depende de eso, Inclusive cuando hemos definido el médico del futuro, que es el de hoy, no aparece absolutamente ese concepto. El ser médico depende de otras cosas y en un foro como este yo no me voy a poner a repetir, Pero yo creo que esta pregunta no tiene ningún sentido en el ser buen médico, inclusive en algo tan importante, especialmente en nuestro entorno, y lo voy a reivindicar también de primaria, en ser un médico bueno. Esto no tiene absolutamente nada que ver. Ser un buen médico, yo les recomiendo a todo el mundo que se lea el código, y me ha alegrado mucho que además el código no está hecho para los médicos, está hecho para la sociedad, que sea alguien de la sociedad, en este caso del mundo de la comunicación, el que la haya sacado a pasear, Ajá. ¿Alguien más quiere aportar algo? Seguimos con otra pregunta. Farmaindustria colabora en la formación médica, pero lo hace también en el empoderamiento de los pacientes y trata con ello de mejorar su cuenta de resultados. Es una actividad sin ánimo de lucro. Andoni, ¿el paciente se siente seguro en su formación? Fíjate, iba a decir una palabrota porque soy vasco, pero no la voy a decir. Mira, esa pregunta dice mucho de la sensación que tenemos los pacientes. Y dice mucho porque los pacientes somos mayores de edad. Yo tengo 53 años, de profesión soy empresario. Y es una pregunta como si fuéramos menores de edad, que no sabemos que los médicos nos van a engatusar, la industria farmacéutica a estos pobres pacientes les van a contar 4 milongas y se lo van a creer todo, somos muy fácilmente influenciables. A ver, las asociaciones de pacientes somos organizaciones profesionales que nos dedicamos durante muchos años a trabajar, a participar en congresos, reuniones, a hablar con médicos, con industria, con administración. Nosotros no nos sentimos influenciados. Lo que nosotros demandamos es tener la información. Por cierto, muy importante que los médicos tengan la información. Yo ya, desde mi punto de vista, me da igual cómo les vaya a llegar. Lo que sí me preocupa es que los médicos puedan hacer su trabajo sin ningún tipo de limitación, porque cada vez más los médicos tienen su trabajo con mayor limitación a la hora de hacer prescripción de medicamentos o de tratamientos. Eso sí que es para nosotros el gran problema. Y desde luego ya somos adultos. Las asociaciones de pacientes no son las organizaciones de hace 20 años. Somos ya unos agentes maduros, adultos, perfectamente formados, y no nos hemos quedado de un guindo cuando estamos con farmaindustria o con una sociedad científica. Por lo tanto, bueno, pues recogemos la información y nosotros la gestionamos. Muy bien. Otra pregunta. Plantea, ¿cómo es posible que veamos como algo negativo el que una empresa sea capaz de poner una vacuna en un tiempo récord en caso de epidemias? ¿Qué estamos haciendo mal si eso se ve así? ¿Quién quiere? Bueno, yo no sé a qué viene, en base a qué viene esta pregunta, imagino, creo que tiene base, lo que dice es que no sé cuál es la base por la que hace la persona esta pregunta, pero imagino que puede tener que ver con lo que se generó fundamentalmente a raíz de la gripe A, de la pandemia de la gripe A, que al generarse una alarma importante en el conjunto de la sociedad, en ese tipo de situaciones la industria tiene un sistema autorizado por la Organización Mundial de la Salud, aplicando el Reglamento Sanitario Internacional, que sería como la Constitución Sanitaria en ese momento, de poder hacer los ensayos en menor tiempo y poder aportar cuanto antes una respuesta terapéutica válida. Claro, eso genera un debate también entre
entre la sociedad y entre los profesionales. Y fue una de las, no el único, pero fue uno de los elementos que generó una desconfianza en relación con las vacunas, ¿de acuerdo? Sobre lo cual todavía tenemos, digamos, coletazos en estos momentos, ¿no? Probablemente venga por ahí la reflexión, si no, al menos yo voy a hacer la respuesta en base a eso. Yo creo que lo que sucede es que, como muchas de las cosas en las que la sociedad recibimos información sobre los temas que o nos interesan o alguien hace que nos interesen, pues no tenemos capacidad de metabolizar todo lo que hay detrás de unas decisiones de esta naturaleza. Y por lo tanto simplificamos. Y es un terreno abonado para el populismo, en este caso, de ir contra las vacunas. Claro que es muy importante que en una situación de emergencia sanitaria, con procedimientos científicos, asumiendo determinados riesgos, se pueda disponer en tiempo récord de una respuesta terapéutica o preventiva. Eso es una cosa enormemente positiva. También es verdad que son situaciones excepcionales que por la urgencia de la situación pues hacen que los procedimientos sean un poquito más ajustados. Pero de ahí lo que se deriva fundamentalmente es probablemente la responsabilidad de gestionar bien hacia el interior de las organizaciones profesionales y hacia la sociedad la transmisión de la información válida que permita entender a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de estos asuntos. Ahora, eso luego se mezcla con los debates clásicos de las vacunas que se deben o no de meter en el calendario vacunal, y esto es un elemento que yo lo señalo porque tiene su importancia e influye al respecto, ¿no? Como has hablado, te toca a ti la última pregunta, que es además directa. Dice, no me parece acertado el comentario del señor Martínez Olmo sobre que las sociedades científicas no tienen voz ni deben recomendar una vacuna. Las vacunas son medicamentos biológicos y, como todo medicamento, de libre prescripción según criterio profesional. Bueno, las opiniones son respetables. Lo que no me parece acertado es afirmar eso. La competencia de incluir en el calendario vacunal y, por lo tanto, recomendar que las personas que tengan unos requisitos determinados tengan la posibilidad de tener una vacuna y el Sistema Nacional de Salud de proveer ese recurso es una responsabilidad pública. Hasta el punto de que si no se hace bien esa decisión puede haber una responsabilidad penal. ¿De quién? De la autoridad pública. Pero si una sociedad científica recomienda la incorporación de una vacuna en su página web, en un calendario vacunal, no estoy hablando de los médicos de a pie, estoy hablando de una sociedad científica, de una organización profesional que tiene una responsabilidad con la sociedad, y esa decisión se tornara, con la evidencia, inadecuada, no hay ninguna responsabilidad penal, porque la sociedad científica estaría hablando de la ficha técnica. Pero es que para tomar la decisión de vacunar a toda una población con las consecuencias que tiene para las personas vacunadas y para el resto de la sociedad, no vale la ficha técnica. Son decisiones científicas de salud pública. Y esa es una competencia de los gobiernos en todo el mundo. Por lo tanto, es una discusión súper interesante. ¿De acuerdo? Yo la defiendo como experto y especialista en salud pública. Y la defendía cuando era responsable de la salud pública en España. Pero esto es una discusión súper interesante de las sociedades científicas con respecto a su responsabilidad social. Diferente es que el médico, el pediatra, el profesional, recomienda a su paciente, con la ficha técnica, una determinada actitud terapéutica. Pero yo no conozco a Semergen recomendando utilizar un medicamento para todos los diabéticos, ¿verdad que no? Sino que si ese medicamento es muy bueno para los diabéticos, sus profesionales, con la formación que tienen, toman esa decisión individual. Entonces, esta es una cuestión de una enorme trascendencia. De una enorme trascendencia en términos de salud pública, de responsabilidad social. Y por eso, cuando las autoridades, cuando los gobiernos deciden mal en este sentido, tienen responsabilidades penales. Y entonces, pues, cuando quieran lo podemos discutir. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias a todos los ponentes porque se han limitado muy bien en tiempo. Han aportado, yo creo, que un montón de información válida. Han dejado, yo creo, que el debate claramente resuelto. Muchas gracias a todos vosotros por estar aquí. Os recuerdo que los autobuses son cruzando el río al otro lado donde el Molinón para subir al último acto. Y solo deciros, no tenía muchas dudas, pero después de haber debatido hoy, yo, y creo que todos, nos podemos ir muy orgullosos y con la cabeza muy alta, sabiendo que lo que hacemos aquí es legítimo, es necesario y está bien hecho. Muchas gracias a todos.